Cualquier fanático de los videojuegos lo sabe, el survival horror es de los géneros más amados y respetados en la industria, pues pocos son los títulos que logran dar una sensación que valga la pena y logre causar terror en los jugadores. Y si bien hemos tenido algunos buenos juegos en el pasado, este año Silent Hill 2 Remake era el que más causaba expectativas, y no solo porque representaba el regreso de la saga que se había mantenido en silencio durante más de una década, sino porque el título prometía reimaginar una de las mejores historias del género, considerada por muchos como la cúspide y una cátedra de cómo hacer verdadero horror psicológico. Ahora Bloober Team fue el encargado por Konami para traer de regreso Silent Hill, y lo hace de una manera bastante ambiciosa, demostrando que el estudio polaco ha madurado bastante desde sus primeros trabajos de horror. ¿Logran darnos una obra maestra? ¿Está a la altura de lo hecho por el Team Silent? Grandes preguntas que aquí te responderemos. Silent Hill 2 Remake es la reimaginación del icónico título lanzado originalmente para PlayStation 2 en 2001, que nos narra una historia que tiene algunas similitudes con la tragedia griega de Orfeo. James Sunderland recibe una carta de su esposa fallecida que le dice que lo verá en Silent Hill, su lugar tan especial. Aunque James está consciente de que es imposible que Mary, su esposa, se encuentre en el pueblo donde alguna vez vacacionaron, siente una extraña necesidad de ir, y al llegar se da cuenta que las cosas no son exactamente como las recordaba. Todo el lugar está vacío y una perturbadora niebla se ha apoderado de todo sin saber que el verdadero horror se esconde entre la poca visibilidad del pueblo. Aunque es el segundo juego de la serie, la historia es completamente independiente del primero y del viaje de Harry Mason, pues James no tiene ninguna relación con los eventos de su precuela, por lo que si es la primera vez que juegan al título, podrán comprender todo sin necesidad de contexto previo. Sí, es inevitable hacer comparaciones con otro gran remake de la nueva era del survival horror, y seguramente el responsable indirecto de que Konami decidiera revivir su saga, Resident Evil 2, pues al igual que el juego de Capcom, Bloober rehizo el juego desde cero con Unreal Engine para que fuera el título digno de la generación actual. Y si bien encontramos algunas similitudes en cuanto a ejecución entre Resident Evil 2 y Silent Hill 2 Remake, el concepto es lo que logra distanciarlos y manejarlos como entidades muy diferentes, ya que Bloober Team hace un excelente trabajo a la hora de crear, mantener y amplificar la experiencia tensa que nos invade en todo momento dentro de Silent Hill. Aquí el peso principal recae en la narrativa, la cual se ha amplificado y mejorado para que algunos agujeros del juego se cubrieran. James no es Leon, y por tanto, es un personaje más humano y emocional que logra empatizar con el jugador, y hace que la experiencia y la incertidumbre sea mucho más real y cercana. Regresa el horror psicológico. Antes de su lanzamiento había muchas dudas sobre qué tan bien había entendido Bloober Team el concepto del horror psicológico, y sobre todo en una obra tan profunda y compleja como lo es Silent Hill 2, pues sus trabajos previos como The Medium, si bien no eran malos, hacían todo para asustar al jugador directamente. Con Silent Hill 2 Remake se ve un paso enorme para el estudio polaco, pues logra traer de regreso esa sensación de horror que no teníamos desde el cuarto juego de la saga, y el último desarrollado por el Team Silent original. Jugarlo con audífonos es un deleite, pues la manera en que se construye el diseño sonoro, junto con la banda sonora de Akira Yamaoka, logra dejarnos tensos en todo momento. Por otro lado, este remake respeta muy bien ese concepto personal de James y su viaje al pueblo, haciendo uso constante de diversas alegorías, como que algunos cuerpos tengan la ropa de nuestro protagonista. A diferencia del juego original, siempre que encontramos esas pistas, se da un seguimiento de incertidumbre muy macabra, y aunque no lo quieran creer, tiene un peso en la psique del jugador, pues inconscientemente nos está diciendo cuál es nuestro potencial destino. Silent Hill nunca se ha caracterizado por tener un combate pulido, y menos el segundo juego, donde James era alguien demasiado torpe. Si bien ahora tenemos un combate un poco más refinado y digno de juegos actuales, dista de ser algo perfecto como el de Resident Evil 2 Remake, pero eso es nuevamente por la naturaleza de James como hombre común, lo que también forma parte de un miedo latente para el jugador. No somos alguien experimentado y somos vulnerables en todo momento. Un respeto a los orígenes. Bloober Team entendió muy bien el equilibrio entre la novedad y el homenaje. Si bien nos da una jugabilidad sólida para la actualidad en combate y exploración, respeta muy bien los elementos del hub original del juego: pausa, mapas y gestión de inventario. Incluso los sonidos que escuchamos en el menú de inventario son los mismos que tenía el juego original, algo que pocas veces se ha visto en un trabajo de remake, y sin duda será un gran incentivo para los jugadores que guardan un enorme cariño por el clásico de 2001. Mismo caso con el mapa del juego, que es prácticamente el mismo que el original, aunque eso no quiere decir que los secretos y soluciones para puzzles están en los mismos lugares. Respecto a la ciudad, esta está sumamente bien recreada, e incluso los primeros minutos son un deleite nostálgico para los amantes del juego original, pues el mirador, bosque y primera sección de Silent Hill están acomodados, pero se ven mejor que nunca. El manejo de la niebla, la forma en que los edificios se van revelando ante nosotros, y la inmensidad del pueblo vacío es hermosa pese a su naturaleza aterrorizante. Realmente da gusto poder visitar Silent Hill con las capacidades técnicas de la última generación, y claro que será necesario explorar cada rincón, pues además de las paradas obligatorias, habrá algunos secretos e ítems escondidos en edificios, autos o vidrios de tiendas que tendremos que destruir. ¿Horrores escondidos en la niebla?
No hay survival horror perfecto, cualquiera tiene sus errores, y Silent Hill 2 Remake no es la excepción, pues pese a su cuidada atmósfera y buen homenaje al juego original, tiene una serie de errores donde no debería haber, varios bugs de todo tipo y muy evidentes. Sí, es normal que un juego salga con bugs hoy en día, pero al menos en nuestra partida nos topamos con algunos muy incómodos que nos destruyeron la experiencia perfecta. Cuando James saltaba por una ventana, la cámara comenzaba a agitarse sin razón alguna. En otra ocasión, al chocar con un casillero, el personaje daba una sensación de rebote y también hubo algunos momentos donde tuvimos filtraciones de luz al mover rápidamente la cámara. Claramente pueden ser considerados errores menores, pero hay dos que son algo complicados y no deberían llegar a los jugadores. En uno, James se quedó atrapado con una pared invisible tras golpear un vidrio de una tienda para obtener un ítem. En otro, un monstruo maniquí se quedó congelado sin hacer nada y no podía morir, caerse o desaparecer. Si bien podría parecer una exageración, este tipo de errores pueden romper una partida perfecta. ¿El nuevo Team Silent? Aunque tiene sus errores, Bloober Team demuestra con Silent Hill 2 Remake que la franquicia de Konami aún no ha terminado y que lograron entender la saga mejor que otros estudios como Batra, Double Helix o Climax, encontrando el correcto equilibrio entre una historia desgarradora y el verdadero horror psicológico. No tienen intenciones de ser Resident Evil, y quizá los momentos de más acción en el juego los encontramos en el otro mundo, donde sí tendremos un poco más de munición, más bebidas o jeringas para curarnos, y muchas más criaturas, pero para nada cambia el enfoque del juego hacia el horror. Es claro que Konami quiere seguir colaborando con Bloober Team en sus proyectos futuros, pues el equipo ha entregado un gran juego, que si bien no revoluciona el género como lo han hecho otros títulos como Alan Wake 2 o Resident Evil 4 Remake, sí nos regresa una visión del horror que estuvo ausente durante más de 2 décadas. Al final, la espera valió la pena y sí, Silent Hill 2 Remake es un gran juego con una excelente ejecución del survival horror. Bloober Team entiende el concepto, respeta sus orígenes y mejora varios apartados para darnos la experiencia definitiva de James Sunderland, y el mejor juego que hemos tenido de Silent Hill desde The Room, por lo que si buscas una experiencia de horror, debes jugarlo sí o sí. La calificación es de 9.0. Silent Hill 2 Remake trae a lo grande la trágica historia de James Sunderland a la generación actual, con un montón de cambios positivos que nos dan la experiencia definitiva del juego y lo mejor que ha tenido la franquicia desde el último título desarrollado por Team Silent.